Salmo 69. Bueno, estamos avanzando, hermanos. Ya estamos en el libro 2. Ya estamos en el Salmo 69. Nos faltan 3 para terminar con este libro y continuaremos avanzando. Ya casi llegamos a la mitad del libro de los Salmos. Fíjense bien cómo, gracias a Dios, vamos avanzando. Bueno, vamos a ver algo relacionado con el Salmo 69. En este salmo encontramos una situación dramática. Es un salmo de una emoción muy intensa. El salmista está pasando por una situación muy difícil. El Salmo 69 es un salmo de súplica, es un salmo también imprecatorio porque va a hablar en contra de sus enemigos. Es un salmo mesiánico porque vamos a ver aquí unas profecías relacionadas con el Señor Jesús, y también es un salmo de alabanza porque termina en la adoración, en darle el primer lugar al Señor, como lo hace siempre David. Entonces, 4 características de este salmo: es de súplica, imprecatorio, mesiánico y de alabanza. Se atribuye al rey David. Romanos 11:9, fíjense bien, una cosa muy interesante, porque el apóstol Pablo hizo una referencia a este salmo en ese capítulo de Romanos 11:9. Por favor, les invito a que vayamos a este pasaje para que nos demos cuenta. Romanos 11:9. Romanos 11:9, ¿sí? Y dice de la siguiente manera, fíjense bien lo que dice este texto. Romanos 11:9. Y David, miren a quién se refiere, dice, y David, dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Entonces el apóstol Pablo está tomando este pasaje del Salmo 69. Ahora vamos a irnos al Salmo 69, 22, 23, por favor. Salmo 69, 22 y 23. Y dice así: veamos por favor el 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, versículo 23, y haz temblar continuamente sus lomos, como lo dice también en Romanos 11:10. Entonces, el apóstol Pablo tomó como referencia este salmo, pero lo interesante es que se lo atribuye a David. Bien, ahora una cosa más. Aunque otros eruditos consideran a Jeremías el escritor de este salmo, comparen los versículos 1 y 2 con Jeremías 38:6. Ahora vamos por favor a los versículos 1 y 2 del Salmo 69. Ahora lo vamos a leer todos juntos. Salmo 69, 1 y 2 dice así: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Ahora vamos hasta Jeremías 38:6, por favor. Jeremías 38:6, para que veamos esta referencia. 38:6, y veamos lo que dice aquí este texto. Lo leemos también todos juntos. Entonces tomaron ellos, a ver todos juntos. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Entonces, esta experiencia de Jeremías hace, para algunos estudiosos de la Biblia, dicen que es posible que él haya escrito el Salmo 69, porque en el versículo 2 dice: estoy hundido en cieno profundo, ¿sí? Entonces, bueno, es una referencia, pero el apóstol Pablo lo atribuye a David. Una cosa más todavía, y debido a los versículos 35 y 36, los últimos versículos, se sugiere que fue escrito después del exilio babilónico. Vamos a ver los versículos 35 y 36 del Salmo 69, por favor. A ver, todos juntos. Porque Dios salvará a Sión
a ver otra vez, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella, porque Jerusalén y las ciudades de alrededor quedaron deshabitadas debido al exilio, cuando los judíos fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia y estuvieron 70 años allá. Entonces, este salmo hace referencia al regreso de esos judíos. Bien, por eso se le considera que también que fue escrito después del exilio. Pero propiamente nos basamos más en la referencia del apóstol Pablo. Bien, también en este salmo se encuentran 4 referencias al sufrimiento del Mesías. 4 referencias. Vamos a ver, versículo 4, por favor. Regresemos al Salmo 69. Versículo 4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Vean, ahorita vamos a ver relacionado con este versículo, que es un versículo mesiánico. Versículo 8, por favor. Ahora el 8, todos juntos. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Y los hermanos del Señor Jesús creían en Él? No creían en Él. Después vamos a ver la referencia bíblica. Bien, ahora el versículo 9, por favor. El 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La palabra denuestos está indicando que estaba siendo maltratado, que había injurias. La palabra denuestos propiamente significa injurias en contra del Señor. Pero dice el texto, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Sí? Y ahora nos vamos al versículo 21. Versículo 21, y ese es más claro, porque ese sí lo conocemos más. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Dónde ocurrió esto? En la cruz, ¿verdad? En la cruz, exactamente. Muy bien, entonces, aquí hay estas 4 referencias. 4 referencias se refieren a el Señor Jesús. Sin embargo, hay un texto aquí mismo que también pues está relacionado con Judas. Por favor, vamos al versículo 25. Aquí el versículo 25 dice: sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Ahora vamos hasta Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Porque el apóstol Pedro menciona este pasaje, y vamos al versículo 20, Hechos 1:20. Hechos 1:20 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Entonces, estas palabras que menciona Pedro, el apóstol Pedro, están sacadas del Salmo 69, versículo 25. Bien, entonces fíjense en cómo hay varias profecías aquí. Dice, y tome otro su oficio. Y tome otro su oficio, también está relacionado con Judas. Muy bien. Bueno, vamos ahora aquí. Hay 3 cosas que vamos a ver en este salmo. 3 cosas. Primero, la oración por el sufrimiento sin causa. El salmista, en este caso David, está mostrando que está sufriendo sin causa, pero en un sentido profético está mostrando el sufrimiento del Señor Jesús, que también fue sin causa. Un sufrimiento que Él llevó toda su vida, pero que no tenía por qué haber sufrido, porque Él era el más santo, el más justo, el más bueno, el más consagrado, el hombre de Dios, y sin embargo sufrió, y sufrió sin causa. ¿Sí? Qué cosa tremenda. 2, la oración contra los enemigos. Aquí está la porción de ser un salmo imprecatorio, y terminamos los versículos 29 y 36, la oración escuchada por el Señor, en donde David alaba al Señor. Muy bien, entonces vamos a ver 3 cosas en relación con este maravilloso salmo. Tiene 36 versículos,
Está un poquito largo, pero sin embargo tiene mucha enseñanza grandiosa. Vamos a ver aquí, primeramente. La oración por el sufrimiento sin causa. Veamos este versículo 13. El versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Esta frase, al tiempo de tu buena voluntad, quiere decir al tiempo que fue propicio, cuando fue necesario. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. David estaba en una situación desgarradora, triste, oprimido de una manera tan fuerte, sentía que el agua lo tenía hasta el cuello, por decir así. La situación era muy crítica para él y está haciendo una oración muy dramática, una oración de verdad con mucha intensidad, expresando todo lo que sentía de su corazón, porque lo que le estaba pasando de verdad era muy fuerte, no era una cosa ligera, ¿sí? Y entonces David expresa eso. Vamos a ver acá. Utiliza tres figuras en su lenguaje para expresar la situación que estaba viviendo. Dice en el versículo 1, porque las aguas han entrado hasta el alma. En otras palabras, las aguas las tengo hasta el cuello, me estoy ahogando, me estoy anegando, ya no puedo, ¿sí? Cada vez más me estoy yendo hacia abajo porque esas aguas me están afectando. Es una forma figurada de expresar que está pasando por una situación tan dura para él, ¿sí? Que ya no encuentra la salida. La segunda figura es el cieno. Dice, estoy hundido en cieno profundo, en lodo profundo, en barro profundo, en arcilla profundo, ¿sí? Me estoy hundiendo. Casi podríamos pensar como si se tratara de arenas movedizas, ¿sí? Que se metió y no puede salir, ¿sí? Cada vez que está moviéndose, en lugar de salir a flote, más se hunde. Y la tercera figura, que está en el versículo 15, dice, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Siente que ha caído en un profundo pozo y no puede salir. Entonces, en esa condición desesperada se encontraba David. Utiliza estas figuras, utiliza como si estuviera en las aguas, puede ser un río, puede ser un lago, puede ser el mar, pero estaba en las aguas hundiéndose. Luego la siguiente figura es como si estuviera en arenas movedizas, y luego la tercera como si estuviera en un pozo. Todas esas figuras es para demostrar que se sentía tan desesperado porque no encontraba la ayuda en ese momento para salir triunfante, para poder salir de los problemas que le estaban aquejando. Bien, ahora vamos aquí adelante. Vamos a ver aquí. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie, dice el versículo 2. También lo menciona el versículo 14. Cieno, lodo blando, que forma depósitos en ríos y sobre todo en lagunas o en sitios bajos y húmedos. Muy parecido, volvemos a repetir, a las arenas movedizas, ¿sí? Entonces David se sentía en esa situación, ¿sí? Y a veces nos ocurre de la misma manera, sentimos que ya no podemos más, que las cosas se han puesto tan difíciles que decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque no encuentro la salida, no encuentro la manera cómo resolver este problema. Pensamos de la manera más negativa porque no encontramos solución. Así se encontraba David en ese sentido, ¿sí? Estaba en una situación desesperada. Dice en el versículo 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Entonces, Dios no le ha respondido, está clamando, pero no encuentra la respuesta. No hay la contestación de Dios, no hay la paz que necesita en su corazón. Entonces se encuentra así desesperado. Fíjense bien la expresión, estoy enronquecido de tanto llamar a Dios. Entonces, realmente estaba pasando por una situación difícil. Ahora vamos a pensar, ¿qué era lo que le estaba moviendo? ¿Qué era lo que le estaba afectando tanto para estar en esa condición, en la situación de David? Vamos a ver ahora aquí.
¿Qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues vamos a ver. Causas de la angustia de David. La primera causa: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Es decir, los enemigos, sus enemigos. Los enemigos habían aumentado. Eran amonitas, moabitas, egipcios, filisteos, sirios, no sabemos, pero sí tenían muchos enemigos. Y fíjense bien lo que dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen, pero me aborrecen sin causa. Ahora, puede ser también de su propia gente, es decir, israelitas que no estaban de acuerdo con David. ¿Quiénes eran los que no estaban de acuerdo? Aquellos que seguían a Saúl, aquellos que seguían a Absalón, aquellos que estaban de parte de la familia de Saúl, que no estaban muy de acuerdo con el reinado de David. Entonces, pudo haber sido de ese grupo de personas, o pudieron ser extranjeros, o pudieron ser de la misma casa. Ahora, lo más doloroso siempre es cuando tenemos enemigos en la misma casa. Y posiblemente David estaba experimentando que dentro de su misma gente había quienes les estaban haciendo la vida imposible. Y dice el siguiente texto: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Entonces David está expresando ante Dios: mira, Dios, yo soy inocente, yo no he hecho nada malo, pero mira estos enemigos lo que me están causando, me están haciendo la vida difícil, ¿sí? Y entonces esa era la causa de sentirse tan abatido. La otra situación, la segunda causa, en el versículo 7 lo dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta. Ahora mira hacia arriba, ahora mira hacia Dios y dice: Señor, por amarte, por servirte, por seguirte, por consagrarme a ti, mira, me he hecho de enemigos. Y hermanos, ¿es bíblico eso? ¿Es bíblico que por amor al Señor suframos? ¿Sí o no? Bueno, vamos al Evangelio de Juan capítulo 15, por favor. Evangelio de Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Y a ver, alguien que nos lea, por favor, los versículos 18 y 19, por favor. Alguien que nos lea. El mundo os aborrece saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo habría vosotros, pero porque no sois del mundo, antes yo os conocí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Muy bien, entonces, ¿el mundo nos aborrece por seguir a Cristo? Sí, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Vamos al capítulo 16, aquí mismo del Evangelio de Juan, versículos 1 y 2. Lo leemos todos juntos. Versículos 1 y 2 del capítulo 16. Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Y no pensaba eso Saulo de Tarso? Saulo de Tarso pensaba esa situación. Entonces veamos la situación que por amor al Señor a veces tenemos que sufrir, a veces tenemos que pasar por momentos amargos, dolorosos, a veces nos hacemos de enemigos por amor del Señor. Y es lo que está diciendo aquí David: por amor a ti, Señor, es que estoy pasando este tipo de situaciones. Dice: confusión ha cubierto mi rostro. Bien, vamos aquí adelante. Y una de las cosas que hace David es precisamente que, tomando en consideración que tenía una buena cantidad de enemigos y que estaba sufriendo por el Señor, él hace un análisis, se hace un examen personal, porque él desea permanecer firme, permanecer fiel a Dios. No quiere, David está pensando que no vaya a ser que a causa de estar mal en su relación con Dios es que por eso se han aumentado sus enemigos y que está sufriendo de una manera indecible. Entonces se hace un examen. Veamos el versículo 5, dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. David quiere ser sincero con Dios. David está abriendo su corazón ante Dios y le está diciendo: Señor, si te he fallado,
Si he cometido un pecado, si hay cosas que no están bien, Señor, tú me conoces y yo quiero estar bien contigo, Señor. Yo quiero caminar en tu voluntad. Yo quiero hacerlo agradable delante de ti. Entonces se hace un examen. Y una cosa más, dice en el versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Jehová de los ejércitos. Yo no quiero ser, en otras palabras, para que le entendamos, no quiero ser causa de tropiezo para nadie. No quiero afectar a mis hermanos. No quiero ser de estorbo para otros. Yo quiero que mis hermanos vayan bien en su vida espiritual. Y si estoy fallando, Señor, revélame. Señor, hazme ver si estoy fallando en algo. Porque yo quiero estar haciendo bien las cosas. Él no está renunciando a Dios. Él quiere hacer las cosas correctas, pero quiere ser transparente, quiere ser honesto con Dios, quiere ser sincero con Dios, para que de esta manera pueda haber bendición y su oración sobre todo pueda tener respuesta, ¿sí? Entonces miren qué importante es esto, hermanos, que cuando estemos clamando a Dios, cuando estemos orando por alguna situación, por algún problema, por alguna necesidad, nos hagamos un examen. Digamos, Señor, ¿será que por esta situación hay algo que está mal en mi vida? Si hay algo que está mal, Señor, perdóname. Si algo te fallé, si hay algo que no hice bien, Señor, perdóname, porque yo quiero caminar bien en tu voluntad y quiero que me bendigas y me des la respuesta para mi problema. Entonces, aquí está un ejemplo muy especial de David. Entonces, ¿qué enseñanza tan especial de parte de él? Vamos a una cosa más. Ahora, dice aquí que en estos versículos no solamente se hace un examen, sino se anima a seguir sirviendo a Dios. Veamos por favor el versículo 9. Versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, Señor, yo voy a seguir en tu casa, yo te voy a seguir adorando, yo voy a seguir adelante, ¿sí? Aunque me impidan, aunque no quieran que esté yo en tu casa, yo voy a estar ahí, yo voy a buscarte, yo quiero servirte. Entonces hay una dedicación muy especial de parte de él, tiene celo por tu casa. Luego versículo 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Es decir, que él reforzaba su deseo de que Dios actuara en él, ¿sí? Y ponía su carne bajo esta situación del ayuno para buscar más la dirección de Dios y que Dios le contestara, ¿sí? Quería pasar más tiempo con Dios, pero sobre todo que Dios le contestara. Y tercero, se vestía de cilicio. ¿Cuándo se vestían de cilicio los israelitas o en el Antiguo Testamento? Cuando sentían dolor y necesitaban que Dios actuara en sus vidas. Versículo 11 dice: puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio, porque David deseaba que Dios actuara poderosamente en él. Miren entonces, qué ejemplo de David. ¿Qué pasa normalmente cuando pasamos por problemas y tenemos necesidades o luchas en nuestras vidas, o las cosas se ponen difíciles en nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la primera reacción? O una de nuestras primeras reacciones. Pues que nos alejamos. Dejamos de venir a la casa de Dios, dejamos de venir a los cultos, dejamos de venir a los servicios, porque nos vamos molestos, nos vamos frustrados, nos vamos con un montón de pensamientos negativos. Pero David no. David, en lugar de pensar así, más esforzado, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si Dios no me contesta, lo voy a buscar más. ¿Se acuerdan ustedes qué hizo Jacob con el ángel que no lo dejaba irse? Se aferró más Jacob, se aferró más al ángel. ¿Y qué le dijo? No te voy a dejar. ¿Qué más? Hasta que no me bendigas. Entonces, y a veces tomamos la actitud negativa de: ay, ya los hermanos ya no me quieren, ya los hermanos no me tratan como debe ser, ya me voy para mi casa, se acabó, hay que se queden con sus cultos. Pues no, en lugar, hay que esforzarse más, al contrario, hay que decir: no, pues ahora no vas a entrar en la primera banca para que sientan. Pues así debe ser, hermanos, así hay que esforzarnos. Y es lo que David estaba haciendo en su vida, ¿sí? Él estaba esforzándose para darle el lugar a Dios. Miren qué tremendo, qué ejemplo de David. Bien, vamos acá adelante.
Ahora, hay algo que estaba también sintiendo David y que le estaba pesando, un sentimiento de soledad, porque no encontraba apoyo, fíjense, y a veces nos pasa así, a veces sentimos como que estamos solos en el mundo. Y dice el versículo 20, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. ¿Y saben quién fue la persona más sola del mundo? ¿Quién fue la persona más sola del mundo? El Señor Jesús. Porque Él llegó hasta decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el caso nuestro, puede ser que todo el mundo nos abandone, pero Dios nunca lo va a hacer porque esa es su promesa. Dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que siempre vamos a contar con la ayuda de Dios, pero el Señor Jesús lo abandonaron todos, lo abandonó todo el mundo, y hasta por un momento Dios desvió la mirada de él, y por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, David estaba sintiendo la soledad, pero no la soledad en un sentido absoluto, porque aunque todo el mundo lo había hecho a un lado y nadie le apoyaba, pero él sabía que Dios sí estaba a su lado, ¿sí? Fíjense bien, hermanos, aquí vamos a ver, hay 4 tipos de soledades, la clase de soledad. La soledad del aislamiento, las personas que viven solas, que se sienten presas en su confinamiento de soledad. Por ejemplo, un ejemplo de esto, vamos en el metro lleno de gente, ¿y cómo nos sentimos? Solos. Aunque va mucha gente, pero nos sentimos solos porque a nadie conocemos. Esa es soledad del aislamiento. Luego, la soledad de la alienación. Las personas que forman parte de un grupo, pero se sienten que no pertenecen a él, ¿sí? O sea, están en un grupo, pero no se sienten parte de él, se sienten solas. 3, la soledad de la separación. Las personas que han dejado la fábrica, la escuela, o pierden a un ser querido, etc., y se sienten solas, porque extrañan el lugar donde pasaron su vida, donde pasaron sus años de trabajo, sus compañeros, sus amigos, etc., y ahora pues ya no están con ellos, se sienten así. Y la última, la soledad existencial, como la denominan algunos teólogos, el sentimiento de estar fuera de contacto con Dios, es decir, que Dios no me escucha, que Dios no está conmigo, de que Dios me ha abandonado. Eso se llama soledad existencial. De esas 4, David podía experimentar las 3, pero no la 4, porque David sabía que Dios siempre estaba con él. Y es lo que también podemos decir también nosotros, ¿sí? Puede ser que todo el mundo nos abandone, pero nunca Dios. Y veamos aquí, dice el texto, versículo 29, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. David sabía que tarde o temprano la bendición, la ayuda, la fortaleza, lo que él necesitaba, iba a llegar a su vida. Y veamos acá en el Salmo 40:17. A ver, vamos a leerlo todos juntos. El Salmo 40:17.